Arrancamos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Esteban de León, estoy con Emiliano Pasarelli y en nombre de Camino Argentino, bueno, también queremos saludar a otros de nuestros integrantes que no están acá, como Matías Lerch y Silvia Alanís. Entonces, bueno, vamos a empezar un poco con la presentación oficial, primera vez que podemos presentar nuestra primera obra, editada por Motor Libros, que es el libro del 11-14. Nos costó 4 años de trabajo, aunque no parezca, nos costó un montón. Así que bueno, un poco la idea es, brevemente, en unos 20 minutos por ahí, ir mencionando o comentándoles cómo fue esta idea, ¿no? De escribir un libro acerca de, por ahí, un camión, ¿no? Que no es algo muy común. Por ahí en otras partes del mundo sí, especialmente en Europa Occidental, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, etc. Pero acá no. Hay que hablar un poco también qué es lo que significa el 11-14 para no solamente nuestra industria, sino también un poco para la cultura de nuestro país, no solamente por la parte de lo que es el transporte, sino también todo lo que le dio, ¿no?, a nuestro país. Podemos mencionar varias cosas, ¿no? Sencillez mecánica, un apoyo de marca como el de Mercedes-Benz en todo el país, ¿no? Cierto prestigio que también daba la marca, porque desde el primer momento, pese a todas las evoluciones que fue teniendo, fue un camión que la verdad que, pese al paso del tiempo y a todos los cambios, o sea, mecánicos, estéticos, que fueron pasando a través de los años, algo esperable, se mantuvo siempre con el mismo layout dentro de todo. Un poco lo que mencionábamos, ¿no? Lo que se puede ver ahí. No había un libro específicamente que reuniera lo técnico con lo cultural, con lo histórico, con un poco del contexto político, económico de la época, y nosotros quisimos poder lograr esto con este libro. Así que bueno, como mencionábamos ahí, nos inspiramos en libros que se hayan editado, ya sea de marcas, de modelos, o marcas y modelos a su vez, o en otros países, especialmente como podemos ver en Europa Occidental, Estados Unidos, Australia, etc. Que es un poco a lo que queremos llegar, poder difundir un poco este tipo de cultura, que todavía está un poco difícil, porque no sé si decir que hay en general resistencia a la gente, pero todavía no lo ve como un auto, una moto, etc. Todavía lo ve, lamentablemente, por ahí como únicamente un vehículo de trabajo o un vehículo comercial. Bueno, agradecemos a Lenguaje Claro, está presente acá Claudio, por haber confiado en nosotros, ¿no? Porque también es, como mencionaba, una temática bastante difícil al principio, porque como no son autos, no son motos, o por ahí no es algo de lo que se hable muy masivamente, generalmente en los medios de comunicación, etc. Al principio cuesta, hay que vencer esa inercia. Así que bueno, agradecemos a Motor Libros y bueno, esperemos que sea alguno de tantos libros que se vienen. Bueno, hay que tener en cuenta también de que durante 4 años, incluso más, porque con Camino Argentino estamos desde 2012, desde enero de 2012, primeramente con Emiliano, después fue sumándose Matías y por último Silvia, fuimos publicando apenas, ¿no?, lo que serían fichas técnicas, historia de las marcas por modelos en nuestro blog, después en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, etc. Y bueno, el libro es otra cosa. Para el libro hay que pasar un filtro muy grande, hay que seleccionar correctamente la información y por ahí no todo puede ser publicado en un libro. Hay que seleccionar la información más valiosa, pero en su justa medida y no sobreabundancia ni tampoco que falte. Al igual que no solamente la parte de información escrita, sino la parte de información gráfica,
que eso la verdad que es bastante importante porque muchas veces nuestro trabajo a veces es por ahí un poco vulgar, pero el de ciruja a veces, de tener que ir buscando a veces cosas que la gente va tirando, que parece basura, pero en realidad no. Termina siendo el tesoro de otro y termina a veces siendo un testimonio, o sea, histórico, cultural, desde lo económico, de lo político, desde donde se lo ve, hasta desde lo industrial, que es también un poco la idea, y desde lo técnico, por supuesto, de poder atesorar este material, porque si no, ¿cómo podemos decir que algo se fabricó en el país? No hay prueba, no hay forma. Entonces, siempre conviene, o es mejor en lo posible, poder guardar todo esto, porque si no, no tenemos forma de poder decir de que nuestro país alguna vez fue un país próspero, industrial y con productos, por ejemplo, en este caso el 1114 y todos sus derivados, previos y posteriores. Bueno, otro párrafo importante y que hay que aclarar es el de los colaboradores. Fue fundamental tener varios colaboradores, por ejemplo acá tenemos a Mauricio Uldane, al cual agradecemos mucho. Tuvimos también a Maxi Donadío, que está presente acá, que ha ayudado mucho también. Nuestro archivo, el archivo de autohistoria, el archivo de, por ejemplo, la hemeroteca de la biblioteca de Rosario, que nos ha ayudado muchísimo, o sea, los diarios de La Capital y otros. También lo que es nuestros manuales, nuestros folletos, toda nuestra información técnica que fuimos juntando durante años, que nos ayudó también de alguna manera a tener una cierta plataforma, un cierto piso para a partir de ahí poder redactar y poder concluir esta obra y que pueda ser publicada. Sin todo ese trabajo previo, sin esa selección, sin ese filtro, sin ese tamiz, hubiese sido completamente imposible y por ahí hubiese sido una obra que lamentablemente por ahí no hubiese sido lo que queríamos. Pero bueno, a todos los que han colaborado, también quiero agradecer a Adrián Jodis, a Claudio Gacera, que son de mi ciudad, Rosario, que también han colaborado especialmente en la parte de transporte de pasajeros, como también hay gente que ha colaborado en la parte de transporte de carga, especialmente con lo que es el L1114, el L1114 y también sus derivados era para el transporte de pasajeros. Y como te digo, toda la gente que ha sido partícipe de esta obra para que pueda ver la luz. Por supuesto, en cada obra que uno hace o en cualquier trabajo que uno hace, siempre hay algunos aspectos que llaman la atención o que uno no tiene en cuenta porque ¿qué trata uno de hacer? Trata de acaparar o de conocer todo lo posible, todo lo que está de alguna manera o todo lo humanamente posible. Bueno, esto fue posible gracias a ir buscando todo lo que tenía que ver con el 1114, como hablamos antes de los filtros, de alguna manera, y de cómo impactó en la vida en general del 1114, porque una cosa es el vehículo de trabajo, el vehículo comercial, el vehículo de pasajeros, pero también buscar esa huella, esa imprenta que dejó en la sociedad, que dejó en la gente, y no de una generación, sino de varias generaciones, porque fue un vehículo que se fabricó desde de mediados de los 60, fines de los 60, hasta inicio de los 90. Así que durante casi 3 décadas, aproximadamente 3 décadas, contando también todos sus derivados, todo lo que llevó al 1114 y también sus evoluciones, que las tuvo para destacar, no solamente en el transporte de carga, o sea, los camiones, como en el transporte de pasajeros, porque otra cosa que tuvo este modelo era la versatilidad. O sea, de un camión mediano por ahí, de un colectivo chico por ahí, se trató de sacarle el mayor jugo posible, lo cual en otros países, como su país de origen, Alemania, por ahí Brasil, algo más similar a nosotros, también se le sacó el jugo, pero en ningún país como en Argentina tuvo todo el aprovechamiento que se le hizo. No solamente el 1114 como vehículo, sino también su pieza mecánica, el motor. Si hay que hablar de versatilidad, por ejemplo, el OM352, un motor utilizado en casi todo uso que se les ocurra, no solamente en la parte automotriz, sino también en la parte industrial, en la parte
de maquinaria agrícola, la parte de maquinaria vial, etcétera. Marinos también. Bueno, brevemente acá con la diapositiva queríamos agradecerles a todos por estar presentes en este espacio, en esta presentación, que nos gustó, o sea, nos hubiese gustado que fuese en otro momento, pero nos gustó más, o mucho más, que haya sido en Expo Auto Argentino, que es una exposición que nos cobija desde hace casi más de una década aproximadamente. Así que bueno, les agradecemos muchísimo la presencia y por ahí estamos abiertos a alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer. Bueno, un poco en resumen de cómo llegamos al libro y del origen del libro, más allá de lo que contaba él. Cabe destacar que la inquietud del libro, en realidad nosotros nos conocemos por un foro. Nos conocemos a través de un foro español, nada que ver. Empezamos a compartir información y en un momento él me dice, tenemos que hacer algo con todo esto. Porque tenemos un montón de cosas, hay que hacer algo. Y nosotros generalmente la información la usábamos, que es un poco la idea del libro también, para refutar todo lo que tenga que ver con mitos o cosas que dice la gente. Es decir, si no está publicado en un folleto, si no hay un respaldo técnico de lo que se dice, no se dice. Esa era principalmente nuestra misión en ese foro, por lo cual nos tuvimos que comer varias sanciones, suspensiones, todo, porque era discutir, era una cuestión de vida o muerte. Esa idea fue creciendo, bueno, como un poco inquietud de él, me dice, tenemos que hacer algo, arrancamos el blog en enero del 2012. Casualmente el primer puesto fue Mercedes-Benz, en 312. Cuando llegamos a publicar el 1114 nos encontramos con un mundo no solamente de material, sino de la reacción de la gente. Era muy popular el posteo, las entradas. ¿Por qué? Porque como bien decía él, no solamente impactó en lo que es un vehículo de trabajo, sino en lo cultural. Cualquier persona que uno le dice colectivo, la palabra colectivo la asocia a la trompa a un 1114. Hubo 2 o 3 generaciones que fueron a trabajar en 1114, fueron a la escuela en 1114 y que después sus hijos capaz que iban al colegio en el colectivo escolar que seguía siendo en 1114. Entonces, todo eso, nosotros nos dábamos cuenta que nosotros no podíamos hablar de 1114 de una persona que no tuviera absolutamente nada que ver con los camiones, que iba a saber de qué estábamos hablando. Dijimos, es un muy buen público, o sea, es un muy buen target, como por decirlo, de un buen tema para tratar. Y ahí arrancó el trabajo del libro, que fue un poco impulso de él. Él me arrastró bastante, porque yo estaba un poco más vago para hacerlo, y él me insistía con juntar las cosas. Él se encargó de la recopilación y bueno, después a través de la editorial se pudo hacer posible. Sobre el modelo, bueno, qué decir. Fui usuario, fui dueño, fui chofer, y hablando un poco de la versatilidad, yo creo que si hay algo que no pasa mucho en el mundo es que un producto que haya nacido como colectivo pase su segunda vida como microescolar, pase una tercera vida como un furgón en algún tipo de reparto y pase una cuarta vida gracias a la legislación argentina en aquel momento que se lo podía volver a transformar en camión. Y de ahí nacieron en la década del 90 los colecamión. O sea que es un vehículo que ha llegado a tener 4 vidas útiles. Falta una, que ahora lo restauran como colectivo antiguo. Y ahora la restauración que es un poco de puesta en valor porque antiguamente se cortaban todos y se hacían camiones. Bueno, eso en algún momento hubo que cortarlo porque había una joda muy grande con el tema de los repuestos, fomentaba mucho la delincuencia y el contrabando de partes, entonces ahora a través de una serie de homologaciones no se puede hacer más eso y el camión tiene que ser camión y el colectivo, una vez que es colectivo, no se puede transformar más. Pero bueno, para que sea una idea de la versatilidad del modelo y cómo todavía hoy en día siguen habiendo secretos en la calle. Bueno, motorhome también, por eso sí, las distintas, todas las utilidades. Y bueno, y es un chasis que en sus derivaciones era tan versátil que se llegaron a hacer versiones frontalizadas, frontales, con distintas distancias entre ejes, pero siempre sobre la misma base, con el mismo motor, mismo chasis, misma caja, diferenciales. Se llegó a automatizar, el primer prototipo de un colectivo a GNC fue con un 1114. Así que bueno, eso nos habla un poco de lo carne de perro que era el camión, tanto la versión camión como la versión colectiva. Y bueno, y en la llegada, digamos, el lanzamiento del disco era del libro era para, no me falta sacar un disco, era para de alguna manera dejar en un solo lugar todo eso que nosotros veníamos respaldando con información técnica, como para decir, bueno, todo lo que se busque para evitar discusiones y todo, si quieren tener una fuente de información, bueno, acá está todo, pero siempre, como dice él, con respaldo técnico, por eso hicimos tanto hincapié en la folletería,
publicidad, libros, lo que es imprenta, todo lo que se puede rescatar originalmente de fábrica o de alguna publicación de algún artículo de época, se resalta porque es lo único que nosotros podemos rescatar como verdad. O sea, de todos los datos que hay en el libro no hay ninguno que sea nos contaron, nos dijeron, o no. Es todo con respaldación técnica. Así que bueno, nada, eso. ¿Alguno hubiera hacer una pregunta? Por ejemplo, ¿qué mito hay sobre? No sabía que había mitos sobre... No, porque por ejemplo, si vos estás hablando con alguien que por ahí te dice, es como en el caso de los autos, Sí. el famoso no, vino así de fábrica. No, vino así de fábrica, no, respaldame técnicamente con alguna publicidad de época que venía. Entonces, por ahí te decían que los tanques de 210 litros venían originales de fábrica y no eran los de colectivo, que los tanques de aire venían del lado izquierdo cuando en realidad en el colectivo venían dentro del chasis. Todas esas cosas, esos respaldos que... en el camión todavía no está tan explotado el tema de la restauración al punto de un automóvil, de que se haga tan a rajatabla, pero mucha gente empezó a darle bolilla a esas cosas y empezaron a discutir cosas como esas. O por ejemplo, ir a comprar un camión, que tipo te diga que camión y no darte cuenta que es colectivo por esos detalles. Claro. Que tenía tanque de aire, y a mí me pasó a discutir con un agenciero que me decía que no, porque había llegado a homologar el chasis como L. El tema es así, el chasis como colectivo salía como L11-14. Por más que vos le hicieras el cambio de uso, seguía siendo LO. Pero algunos registros, de una forma un poco misteriosa, como siempre pasa en Argentina, lograban que se cambie a L11-14. Se acaba la O. Claro, sí, sí. Misteriosamente en la sucesión, en las distintos cambios de título, desaparecía el LO. Entonces vos ibas a comprar una agencia, un vehículo que tenía 3 viajes a la luna, y te lo vendían como el mejor camión que había salido la semana pasada de agencia. Y ahí es donde vos tenías que entrar a discutir. Eso ya es algo más profesional. Después lo demás es todo por una cuestión de discusiones, digamos, de respaldar técnicamente lo que puede hacer una Y discusión. decime, ¿ustedes saben, si es que saben, qué porcentaje de integración llegó a tener el camión este? Porque tenía un alto, digamos, en gran parte se fabricaba acá, ¿no es cierto? Más del 90, más del 90. Para que te des una idea, el 1114 fue el único camión, el primer Mercedes-Benz en todo el mundo que no trajo diferencial Mercedes-Benz. Traía un desarrollo local de un diferencial Eaton. Porque Mercedes-Benz ya sabía cómo éramos argentinos y sabíamos que el diferencial original de Alta lo íbamos a volar en un camión. Entonces desarrollaron, el 1114 no tiene parangón en el mundo. En Brasil de hecho es 1113 y es distinto. Tiene una caja de velocidades con otra relación y un diferencial de alta como el de colectivo. Porque es un camión... 11-14 en Alemania no existe. Tampoco. No, llegaron al 11-12 como máximo. Y... ¿qué quería decir? Nosotros, o sea, ellos respetaron la palabra. Respetaron el uso para el que fue pensado, y en Argentina, como se sabía que lo iban a sobrecargar y todo eso, se hicieron desarrollos específicos. La adaptación de los frenos, el último C14 salió con freno aire, que en ningún lugar del mundo, ninguno de los de la gama salió con freno aire, todos salían con freno a lo sumo combinado. Así que llegó a tener un gran porcentaje, yo diría casi la totalidad de integración nacional, más que nada por eso, porque era una versión desarrollada casi exclusivamente para el mercado local y aparte no había importación. Entonces era como que... Sí se exportó el camión, sí, pero ya te digo, no tenía parangón en ningún otro lugar del mundo, entonces era como que tenía cosas muy específicas. La cabina era lo único que conservaba de una gama en común, digamos, después lo demás era cosas. También la parte eléctrica o el tablero era importado. El tablero yo llegué a tener, con tableros escritos en alemán, pero eran... el camión era hecho acá. Sí, pero digo que el tablero por ahí era alemán, ¿no? Sí, y eran... ¿Qué pasaba con el alemán por ahí? eran BDO. Claro. Lo que no se sabe muy bien es el origen de esos tableros. Yo he llegado a tener de los dos, el tablero en alemán y el tablero en castellano. Así que... bueno. ¿Vos? Si alguien tiene alguna pregunta más, si no, les agradecemos muchísimo y bueno, pueden comprar el libro en el stand de Motorlibros a un precio muy bueno, no se lo pierdan. Bueno, si alguno lo llega a comprar, se lo podemos autografiar en el momento. Así que bueno, Me lo pueden comprar a mí también, que tengo acá algunos. ahí está. Se lo traemos a ustedes, para que no tengan que hacer ningún esfuerzo, nada. Así que bueno, les agradecemos muchísimo. Y espero que bueno, que puedan comprar el libro y que lo disfruten, porque son 106 páginas a todo color, con ilustraciones. Tratamos de elegir las mejores ilustraciones, la mejor redacción de texto posible, con todo el contenido que pudimos encontrar. Nos hubiese gustado que por ahí colaboraran alguien que haya trabajado en la línea de producción, pero bueno, no fue posible. Pero del resto está todo lo que quieran saber del 1114 y sus derivados en el libro. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá. Espero que les haya gustado.
que es el tablero.